Meditar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La sabiduría popular italiana tiene una expresión que me parece muy cómica, ¿no? Tragicómica más bien, porque los italianos suelen decir algo así como non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca, que en español se traduciría como no hace falta botar, tirar, lanzar, echar al bambino, al niño, junto con el agua sucia. Y es claro, es la situación cómica en la que alguien va a quitar el agua sucia donde estaba bañando al niño y por descuido, pues también botó al niño. Y obviamente aquello significa que eliminar o rechazar algo de precioso o valioso, pues sí, es una posibilidad cuando uno intenta quitar también lo que es inútil, lo que está equivocado o sencillamente lo que hay que botar. Entonces hay que tener especial cuidado en no acelerarnos, en no hacer cosas así como tempestuosas, con un afán de hacer algo bueno. Y me acordé de esto porque el Evangelio de hoy presenta una advertencia del Señor a sus discípulos. Hoy regaña claramente a los fariseos y por supuesto que quiere que sus discípulos y nosotros tengamos especial cuidado o atención con ciertas actitudes de los fariseos. Pero nos dice que tengamos especial cuidado en no hacer una destrucción total de todo, porque lo importante es lo que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy. Recoge San Mateo, capítulo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, dice el Señor, la justicia, la misericordia, la fidelidad, aunque sin descuidar aquello. Obviamente el Señor cuando dice esto nos está diciendo cuidado con la actitud de los escribas, que sí cumplen la ley, pero por los motivos equivocados. Y entonces, claro, uno podría entender que el Señor cuando critica a los fariseos, lo que nos está pidiendo es que no cumplamos la ley. Pues no bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca. Es necesario llegar al núcleo, a la intención de lo que quiere la ley, y por lo tanto la ley es un medio y no un fin en sí mismo. Claro, recordemos que la fe hebrea es sumamente ritualista. Había indicaciones prácticamente para todo. Hay una de las corrientes del judaísmo que llegó incluso a legislar sobre si era lícito o no comer huevos de gallina que la gallina había puesto en día sábado. Pero imagínense la casuística del asunto, ¿no? Y por lo tanto era una carga no precisamente ligera. Y en esas están cuando el Señor les dice que no ha venido a contradecir, a eliminar, a abolir esa ley, sino a llevarla a plenitud. Y lo que escuchamos en el Evangelio de hoy es una señal clara de eso. Cuando nos fijamos en la vida de la Iglesia, nos damos cuenta de que, claro que hubo cambios radicales que trajo el Señor. Por ejemplo, en la antigua ley era obligatoria la circuncisión. Por fortuna, en la Iglesia Católica no. Había alimentos prohibidos si no se preparaban de una manera concreta. Y eso perdura todavía en Israel, donde hay que hacer instalaciones sanitarias para ciertos productos que tienen que ir en un camino diferente de otros. Había un proceso para ofrecer a Dios los sacrificios de los animales. Existía el libelo de repudio. Ha cambiado incluso el sacerdocio. Y entonces, ¿en qué quedamos, Señor? No que no venías a abolir, sino a llevar a plenitud. ¿Qué significa entonces eso de llevar a cumplimiento? Bueno, en primer lugar, Señor, entendemos que tú vienes a recordarnos que todo eso que venía indicado en la ley y en los profetas era un medio y no un fin en sí mismo. Me parece a mí que este es el problema principal de los fariseos y lo que el Señor más les critica, ¿no? Tenían este gran problema de confundir los medios, que son medios lícitos, con el fin. Y tal era la perversión, el cambio en este enfoque, que llegaban incluso a utilizar estos medios para no llegar al fin al que había que llegar.
Se habían enamorado tanto del medio en sí mismo que le quitaban importancia en esa lucha por llegar al fin. ¿Y el fin cuál era? La unión con Dios, la unión contigo, Señor. Por eso nos tienes que recordar en el Evangelio de hoy que el fin de todo esto es alcanzar la justicia, la misericordia, la fidelidad. Algunos de los fariseos incluso pensaban que habían llegado ya al grado de perfección, porque cumplían con esos medios de la ley. Pero el Señor viene a recordarles que son unos hipócritas porque no solamente hacen cumplir cargas demasiado pesadas, sino sobre todo añaden cargas que no necesariamente están aportando a ese fin al que hay que llegar. Es más, a los fariseos este cumplimiento hasta la letra pequeña de la ley y los profetas, no pocas veces en lugar de llevarlos a Dios, que es la finalidad fundamental de todo esto, más bien los llevaban hacia sí mismos, hacia la propia seguridad, a la tranquilidad de sentirse mejores que los demás, porque ellos sí llegan a cumplir en apariencia con la ley y los profetas, o al menos piensan que lo hacen más que los demás. Nos acordamos ahora de esa parábola del fariseo y del publicano en el templo, que precisamente habla de esto. Pero tú, Señor, cuando das ahora cumplimiento a la ley de los profetas, nos das unos medios ahora que son mejores para llegar a esa unión con Dios. Los judíos tenían unos medios, nosotros ahora tenemos unos que son mucho mejores. Pensamos ahora en esa maravilla de la Eucaristía, en el regalo de la confesión sacramental. Y muchas de esas cosas que vemos en el Antiguo Testamento, pues las entendemos ahora a plenitud. Pero aunque ahora sean más plenos, aunque sean mejores, aunque sean medios más perfectos, la tentación del fariseo sigue allí. Es decir, la tentación de todo esto, verlo como un fin en sí mismo y no como un medio de esa unión contigo. Ovviamente non bisogna gettare il bambino, buttare il bambino con l'acqua sporca. No estamos diciendo que hay que despreciar la Eucaristía ni la confesión, obviamente, sino hacer que recupere para nosotros el atractivo de medios valiosísimos para la unión con Dios. Por eso, ir a misa, diariamente dedicarle un rato a nuestra oración personal, vivir la caridad con todos, comportarnos según los principios de la moral cristiana, vivir la mortificación y la penitencia, etcétera, etcétera, ahora son fines y no medios. Pero bueno, y a veces puede pasar que como son medios y no fines, tal vez no nos sean siempre muy atractivos. Al contrario, puede que por temporadas nos cueste, porque perdemos de vista hacia dónde han de llevarnos. Incluso podemos tener la tentación de querer prescindir de algunos de ellos. Alguno puede decir, padre, no exagere, yo nunca falto a misa los domingos, voy incluso a misa entre semana, hago todos los días mi rato de oración, tengo una vida sólida de piedad. Obvio que no digo que no sea así, sino que todos debemos estar alertas ante esa tentación farisea que nos puede atacar absolutamente a todos. En nuestra vida vamos a luchar contra esa tendencia al acostumbramiento, incluso en lo más excelso. Vamos a luchar por amor de Dios, en no quedarnos en aquello que el beato Álvaro del Portillo solía llamar el cumplimiento, que significa cumplir las cosas de Dios, pero tener el corazón muy lejos de Dios. El cumplir por cumplir. En este rato de oración contigo, Señor, vamos a aprovechar para preguntarnos qué tanto utilizamos estos medios de la nueva ley, los sacramentos, la oración, el mandatum novum de la caridad fraterna, para tener esos mismos sentimientos que tú, Señor, para identificarme contigo. ¿Cómo voy en esto de la humildad, de la obediencia, de la sencillez, de la generosidad con Dios, de la generosidad con los demás? ¿Cómo voy en la auténtica piedad, no solamente el ritualismo, sino el deseo de la unión contigo, Señor? Señor, ¿quién está habitualmente al centro de mis pensamientos? De ordinario, ¿cómo reacciono yo ante los defectos de los demás? ¿Cómo llevo las cosas que contrarían mis gustos o mis planes? Hacia esto es a lo que apunta esta nueva ley. Por eso, Señor, te pedimos más amor a estos medios porque nos facilitan esa unión contigo. Que amemos tu voluntad, Señor, que amemos tu ley, que seamos muy fieles a lo que tú nos pides cada día
y que esa fidelidad no esté basada sencillamente en el temor al castigo, el temor a quedar mal, sino en el deseo de amar lo que tú quieras para nosotros. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María para pedirle un corazón que se parezca cada vez más al de su Hijo, y que nuestra Madre también nos enseñe a aprovechar, a no despreciar esos medios que continuamente Dios pone a nuestro alcance para la unión con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.